Y buena gente, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver un video recomendado llamado Era un portero cobarde pero lo ganó todo, la historia de Morisaki de Supercampeones. Video hecho por David M. Así que vamos a verlo. Estar a la sombra de otros puede ser una de las situaciones más difíciles. Recordamos que Morisaki era el portero suplente cuando Kobayashi, que es Benji, que estaba en colegio secundaria, fue suplente cuando Richard estaba en el arco, y fue como el sustituto del sustituto, ya, cuando estaban en la liga ¿cómo? En ese medio mundialito. Difíciles de sobrellevar cuando eres un deportista, sobre todo si ese segundo plano que ocupas se prolonga a lo largo. No, papi, Morisaki no era segundo plano, era tercero, porque estaba detrás de Benji y de Richard Texas, o sea, de Kobayashi y Wakabayashi. De los No, años. Wakabayashi y Kobayashi. La carrera de Yuzo Morisaki es la de un corredor de fondo, de los que nunca pierden el ritmo, aunque nunca consigan despegarse del segundo lugar. Y ya era así en la escuela primaria. Como segundo portero de Sutetsu, estaba en uno de los grandes de Shizuoka, pero condenado al banquillo ante el descomunal talento de Genzo Wakabayashi. Morisaki, lejos de resignarse ante tal situación, supo sacar provecho de ella, proponiéndose extraer todo lo que pudiera del guardameta más prometedor de su generación. Fue, de hecho, de los pocos amigos que por entonces tenía el también arrogante Genzo, sirviendo como puente entre el superportero y los chicos que poco después serían conocidos como el Cuarteto Sutetsu, mediando entre ellos para conformar un grupo sólido de estudiantes de primer año que entrenaban por las tardes de forma casi profesional en la mansión de Wakabayashi, y que acabaría por conquistar el campeonato de la prefectura contra Shimizu, repitiendo esa gesta en los nacionales de Japón. Sin embargo, en ambos títulos, Morisaki solo pudo ser un espectador que contemplaba cómo todos sus amigos habían conseguido la titularidad en el equipo, mientras que él parecía condenado a esperar tras la larga sombra que proyectaba la imbatibilidad de Wakabayashi. Mira, pero recordemos que tampoco que sus amigos hayan tenido una titularidad, porque recordemos que a la hora de ser ahora el del campamento y a la hora de ser convocados, a varios de ellos ni siquiera los llamaron. Quizás por ello en el curso siguiente el guardameta decidió cambiar de equipo, ganándose allí un puesto entre los 11 iniciales y destacando por primera vez en su vida. Aunque el caprichoso destino querría interponerse cuando en la ciudad de Nankatsu decidieron aquel año formar un nuevo equipo entre los jugadores más destacados de todas las escuelas. Morisaki no dudó en presentarse a las pruebas de selección, y su notable mejora le proporcionó un puesto en este nuevo conjunto realmente fuerte, en el que la presencia de Wakabayashi auguraba su regreso a los banquillos. Y así ocurrió. El Nankatsu comenzaba su periplo en el torneo de la prefectura con Genzo como portero titular, avanzando sin demasiados problemas. Aunque el infortunio quiso ponerse del lado del guardameta suplente cuando Genzo se lesionó en un pie. ¡Ah, verdad! Se lesionó por ¿cómo se llama? Ichizaki. Ichizaki lo pisó por accidente, creo. Justo antes de la semifinal. Morisaki al fin tenía su oportunidad. Disputaría todo un partido en un campeonato oficial frente al humilde equipo de Shimada, contando con la bendición y la confianza de Wakabayashi. Un encuentro que se complicó a los favoritos cuando el nervioso guardameta se comió el primer gol, enviándolos al descanso. ¡Oh, le hizo sombrerito! Por debajo en el marcador y sin disfrutar de muchas ocasiones. Un segundo gol en la reanudación y el mal tiempo cambiaban por completo el pronóstico del juego. Ya, esto mi culpa fue de él y mío no, porque también el clima lo fregó, así que no. Ponía en peligro verdaderamente el pase a la final, aunque consiguieron recuperarse gracias a un inspirado Tsubasa Ozora y alguna que otra intervención de Morisaki que terminaron siendo claves para la victoria final. Pese a los titubeos iniciales, el joven había mostrado poder ser resolutivo en momentos clave del partido, aunque eso no lo iba a sacar de la suplencia en el encuentro por el título con la vuelta de Wakabayashi bajo palos. Nankatsu derrotó a Shimizu, que repetía como finalista. Fueron campeones en Shizuoka, aunque la final se cobraría su precio con la recaída de Genzo, que ahora sí parecía tener que perderse varios partidos, y un equipo que acababa de firmar su clasificación al torneo nacional de Japón
abandonaba Shizuoka con Morisaki, quien solo había disputado un solo partido, como portero titular. Pero esto solo motivó que los compañeros se pusieran a ello, ideando un entrenamiento especial e intensivo para su portero, en pos de prepararlo ante el reto mayor que se acercaba. Una preparación especial que resultaría en un momento decisivo en la carrera del guardameta, que bajo su eterna admiración por Genzo escondía la convicción de no tener el talento del superportero, pero también que podía sustituirlo con el duro esfuerzo. A pesar de las fortalezas de Nankatsu, todos sabían que los nacionales estarían mucho más competidos. Más aún... ¡Uy, Hyuga! ¡Uf! Hyuga se comió a Morisaki. Los encuadraron en uno de los grupos más complicados, con varios equipos de fuerte poder ofensivo, como Hanawa y Meiba, siendo la peligrosa escuela capitaneada por Kojiro Hyuga su primer rival. Sería la primera prueba de fuego para los campeones de Shizuoka, pero sobre todo para Morisaki, quien no imaginaba el castigo al que estaban a punto de someterlo. A pesar de que Nankatsu conseguía adelantarse rápidamente al comienzo del partido... Esto es antes que aprenda el tiro con chanfle, y creo que la única técnica especial que tenía Oliver era la chilena, creo. Hyuga vio rápidamente en su portero una de las debilidades del conjunto rival, y no dudó en fusilarlo con su potente disparo, haciéndole sangrar en el camino. Con aquel malicioso chut, consiguió algo más que el empate. Introdujo en Morisaki un miedo ante el balón que desembocaría en el segundo gol de Meiba tras un sencillo tiro de... Esto es como los jeeps del béisbol. O sea, es como... A ver, en resumen, ambos sería el miedo al balón o el miedo a lastimarse. O a lastimar a alguien. Aquella inseguridad recién despertada en él parecía una vía directa a la aplastante victoria de Meiba. Afortunadamente, la intervención del capitán Tsubasa Ozora conseguía rearmar psicológicamente al portero, que no volvió a vacilar hasta el final del encuentro, a pesar de lo que no pudo evitar encajar 6 goles ante el poder goleador de Kojiro y Meiba. Mira, siendo amables con Morisaki, Hyuga es un delantero as. Te mete 6 goles, si quieres te metía 7, ¿ya? Era muy fuerte, era. Nankatsu perdía el primer partido, y en gran parte fue debido a los titubeos de Morisaki. No podían permitirse más errores si no querían volver a casa más pronto de lo que esperaban. Y a partir de aquí, supieron hacerlo. Claro, creo que solo eran los dos puestos que no más había para el siguiente ronda. Así como lo... Frente a otra gran dupla goleadora que conformaban los hermanos Tachibana de Hanawa y sus sorprendentes jugadas, la portería de Morisaki no pudo permanecer a cero. ¡El Hanawa ha empatado el marcador! Sobre todo contando con la... ¡Uy, verdad! ¡Es que le metió autogol! ...penosa ayuda de uno de sus compañeros. Pero volvió a ofrecer intervenciones salvadoras que ayudaron en la victoria. Un patrón que seguiría repitiéndose en los siguientes partidos. Ya mira... Aquí, la culpa la tiene Ishizaki. El nivel de las mejores escuelas de Japón era alto, y Morisaki encajaría frente a Naniwa y sobre todo ante la excepcional escuela Musashi, que le hizo 5 goles. Pero también resolvería eficazmente en momentos importantes, resultando imprescindible en las victorias que llevaban a Nankatsu hasta la final, donde de nuevo se las verían con Meiba, y donde también regresaba a Genzo Wakabayashi. Tras todo el trabajo hecho, con sus luces y sus sombras, nuestro portero se perdía el último y decisivo partido, teniendo que contemplar en la banca cómo una vez más su amigo Genzo se lucía una y otra vez, al tiempo que descubría en la portería rival un nuevo actor en escena, Ken Wakashimazu, cuyas habilidades como cancerbero rivalizaban con las del superportero de Nankatsu. Desde la banca vibró, lo sufrió, y finalmente celebró el triunfo que lo hacía campeón nacional a los 11 años. Mira, es que es... Bueno, son niños, así que puedo entender ese choque al ver el nivel nacional. En su primer torneo grande, donde había conseguido ser, al fin, una parte fundamental del equipo. Bueno, sí, Morisaki se tanqueó todo. De muchos que la guardaban en el horizonte. Porque en Shizuoka,
Tras la marcha de Wakabayashi a Alemania, un nuevo porvenir se abría para él como jugador, aunque supusiera perder uno de sus primeros amigos que se alejaba miles de kilómetros. Morisaki no dudó en inscribirse con el paso a la secundaria en la escuela Nankatsu para poder jugar junto a muchos de los compañeros con los que compitió en los nacionales, convirtiéndose en el portero titular de un conjunto de jugadores a punto de constituir toda una dinastía del fútbol japonés. La secundaria Nankatsu dominaría el fútbol juvenil del país por 2 años consecutivos, llegando invictos a su último año, en el que el objetivo era claro: conseguir el tricampeonato. Para ello, por supuesto, debían pasar primero el tramo de Shizuoka, donde ya eran una leyenda. Pasaron todas las rondas con sólidas actuaciones de su portero, hasta enfrentar y derrotar a la escuela Otomo, en una final donde Morisaki concedió un solo tanto al goleador Nita. Ya eran 3 veces campeones de la prefectura. Ahora tocaba convalidar en el campeonato de todo Japón. Allí, viejos y nuevos rivales pondrían de nuevo a prueba a Morisaki, quien mantuvo dignas actuaciones y un solo gol encajado contra Tsumaichi y Nishigaoka. Tras ellos vendrían rivales más duros. Kanawa volvía a sorprender con el huracán en el cielo de los Tachibana, que clavarían 2 tantos a un guardameta que sin embargo resultaba decisivo para que Nankatsu pasara a cuartos. Ya, creo que el tiro doble... ¿De quién aprendió? Vio a Tom, o sea, a Misaki y a Tsubasa hacer el tiro doble con Hyuga, y por eso los hermanos Koryoto o los hermanos Tachibana aprendieron a hacer el tiro doble también. De final. ¡Ese balón es mi amigo! ¡Lo recibiré con los brazos abiertos! ¡Morisaki! ¡El balón golpea el hombro del portero Morisaki! ¡Suertudo! Donde Hirado les iba a plantear un duro encuentro saliendo como una pisonadora. Poco pudo hacer Morisaki ante Hito y Sano, quienes... Yo siento que... ¿Cómo es? ¿Wakabayashi? Wakabayashi sí lo hacía. Obligaron a Nankatsu a remontar 3 goles. Aunque una vez más supieron sobreponerse. ¡El balón está en las manos del arquero Morisaki! ¡Y el portero Morisaki tiene el balón! ¡Adiós a la oportunidad del girado! Así como superar en la semifinal a Furano, en un partido donde el portero reescribía su habitual guión, incapaz frente al poder de Matsuyama, pero salvando al equipo cuando más le necesitaban. En el cierre, 2-3 para repetir en la final, donde ya eran tan habituales como su rival, el Toho de Sawada Wakashimazu. El Toho, que tenía no solamente varios jugadores buenos con un entrenamiento duro, sino tenía a Hiro Hyuga, cuyo nuevo y salvaje tiro del tigre parecía simplemente imparable. Morisaki ni siquiera conseguía reaccionar ante la fuerza del chut, y solo con la ayuda de sus compañeros consiguieron neutralizarlo. Es que el tiro del tigre es... en alguna ocasión. Era puro cine. Pero no es problema para el portero Morisaki. Dando la posibilidad a Tsubasa de hacer el trabajo en ataque, aunque cuando parecían tener ya amarrada la victoria, el capitán de Toho acabó metiendo al portero dentro de la portería para empatar la final más dura, y tras la que merecidamente ambos equipos compartirían título de campeones nacionales. Como guinda del pastel, bueno, se pudieron ir a penales, pero bueno. Un papel destacado, Morisaki fue elegido entre los mejores jugadores del campeonato. ¡Estás en la lista, Morisaki! Y en consecuencia, seleccionado por la Federación de Fútbol de Japón para formar parte del equipo nacional sub-16. Era un nuevo logro para un guardameta. Sí, pero también estaba Richard Textex, que no conozco su nombre japonés. Que comenzó como un segundón, pero que acababa la secundaria como el portero más laureado en su rango de edad. No obstante, esos galones bien merecidos no iban a valer mucho en el torneo de París, hacia el que volaban con parada en Alemania. Mira, acá también terminó como segundón, ¿ya? O sea, pasó de un segundo plano a un primer plano, luego a un segundo, y luego cuando venga Benji y estaba Wakabayashi y estaba el otro, bueno, como decirle Textex, pero no me acuerdo el nombre, se quedó como tercer arquero. Para la pertinente preparación.
En esa expedición no solo se reencontraría con Wakabayashi, sino que era acompañado por Ken Wakashimazu. Con semejante competencia bajo palos, Morisaki se sabía condenado como tercer portero. Y efectivamente, el viaje le valió para poco más que para ganar experiencia internacional, jugando solo el amistoso frente a Werder Bremen, en el que sufrió un durísimo castigo, y ni un solo minuto en el torneo parisino, donde fue solo testigo de la enorme gesta de sus compañeros, quienes derrotaron a algunas de las mejores selecciones del mundo para ser campeón. Wakashimazu en el torneo de París solo hizo todos los partidos excepto el último, que se lesionó, y no llamaron a Morisaki, llamaron a Wakashimazu. Y regresar como héroes a Japón. Un ciclo había terminado y comenzaba la nueva etapa en la escuela superior. Morisaki decidió continuar en Nankatsu, en un equipo que tras la partida de Tsubasa Ozora a Brasil fue remodelado con la incorporación de Sun Nita y el regreso del cuarteto Otomo junto con Misaki. Un equipo potente que siguió llegando a las finales, pero que no podría con la escuela Toho, marcando el cambio de rumbo en la hegemonía del fútbol japonés. El tiro del tigre seguía siendo demasiado para Morisaki. Pese a la debacle de Nankatsu, aún contarían con él para la selección nacional, eso sí, como reserva de Wakashimazu, lo que le permitió al menos no sufrir en carne propia las palizas a las que Japón fue sometido por la selección holandesa en los partidos amistosos que los preparaban para el inminente campeonato asiático sub-19. Ay, por favor, mira, por favor. Yo quiero ver el torneo asiático, quiero ver que lo animen de verdad, porque no he visto el torneo asiático ni en 2002, ni en el ¿cómo se llama esto? Ni en el Leo. Así de favor, yo quiero ver el torneo asiático, porque no sé, me pierdo mucho a la hora de encontrar capítulos, pero bueno. Tras pasar por los duros entrenamientos del nuevo entrenador Gamo y conocer de primera mano a la Real Japan, ese torneo continental se presentaba prometedor para un portero que vio desaparecer la competencia con las lesiones de Wakabayashi y la renuncia de Wakashimazu, que volvía a realizar un duro entrenamiento personal con la ayuda de Tsubasa para estar a la altura que se le exigiría. Es que yo a Wakashimazu, o sea, a Richard Textex, lo entiendo, ¿verdad? Porque en un momento pensaron en él como un portero oficial. O sea, tal vez si Wakashimazu hubiese ido al extranjero, hubiese ido, no sé, a un país europeo, tal vez tendría más oportunidades, ¿ya? Porque Benji, Wakashimazu, no, voy a decirle su nombre acá en América, ya Benji fue a Alemania desde los 11 años, 12 años. Richard Texas no. Por eso siento que esa diferencia de entrenamiento en el extranjero es decisiva, ¿ya? Pero sí no me gustó que... Tal vez si hubiesen hecho un partido así para ver como quién ganaba, o ser como que partidos mixtos, a ver quién perdía la titularidad. Para mí hubiese sido un mejor resultado, pero bueno. Creo que de acá Richard Textex se va a hacer delantero, creo. Era la perspectiva con que afrontaba la titularidad en el partido inaugural contra Taiwán, y en el que unos cansados japoneses no comenzaron nada bien, encajando Morisaki tras una jugada desafortunada que acabó con el balón dentro de su red, pero que finalmente... Oye, le paran metiendo autogoles a consiguieron sacar adelante. Habían mostrado, no obstante, algunas dudas sobre el juego de la selección, y la incógnita se cernía sobre su siguiente encuentro, frente a un equipo más fuerte, Tailandia. Unas dudas que fueron confirmándose cuando, aun marcando primero, en Japón comenzaban a verse superados por las asombrosas habilidades de los hermanos Konsawoto y la fuerza de Munar, hasta que los goles comenzaron a llegar, con un impotente Morisaki que se veía desbordado y encajando hasta 4 goles. El portero, sin embargo, supo mantenerse firme e incluso reanimar a unos compañeros alicaídos. Consciente de su parte de culpa en la derrota, necesitaba redimirse, y lo conseguiría tapando el gol que podría haber significado una humillación sin paliativo, con una increíble doble parada que le llevó incluso a jugarse el físico contra el poste,
que mostraba la pasta dura de la que estaba hecho, y todo ello justo cuando la inesperada y milagrosa aparición de Genzo Wakabayashi en la banda terminaba con sus minutos sobre el campo. El superportero entraba para cortar en seco la sangría en la portería japonesa y ganar el partido con la ayuda de Shingo y Tsubasa. Todo frente a un malherido Morisaki, que ahora sí volvía a la banca, de donde no tendría muchas más oportunidades de moverse. Pudo jugar el segundo tiempo contra Uzbekistán, sustituyendo a Genzo en un partido ganado. Pero el regreso Hijos de fruta, lo pusieron en un partido de ganado. Wakashimazu al combinado nacional lo terminó de condenar al banquillo, viendo sus esfuerzos poco recompensados y a sus compañeros proclamarse campeones de toda Asia para clasificar al Campeonato Mundial Sub-19. Como era de esperar, el recorrido mundialista de Morisaki fue más de lo mismo. Como tercer portero no disputó ni un solo minuto, pero Japón volvía a proclamarse campeona, lo que colocaba un nuevo título Claro, le ganó a Brasil, pero no recuerdo si fue portero Richard o Benji, no recuerdo. internacional en el casillero del guardameta, Benji, creo. suficiente para que los equipos profesionales de Japón se acercaran a él y terminara firmando su primer contrato profesional con el Shimizu Pulse, en el que coincidiría con su compañero de selección Kishida, para disputar su primera temporada en la J-League, a la vez que volvía al equipo nacional, esta vez en el Sub-23, para disputar un nuevo torneo asiático. Muchas cosas cambiarían, sin embargo, en esta ocasión. El nuevo entrenador sería nada menos que Kira Kozo, conocido por sus duros métodos de entrenamiento y sus arriesgadas decisiones técnicas. Acá es donde yo volé. Aquí después de esto yo volé. ¿Sabes por qué? Porque puso a Richard, a Wakachimazu, de delantero. Dos de estas últimas resultarían clave para que Morisaki augurara un protagonismo en la selección que nunca antes había tenido. Por un lado, Kira había decidido dejar fuera de la convocatoria asiática a los jugadores que ya estaban en equipos europeos, entre ellos Wakabayashi. Por otro, apostaba por la reconversión de Wakashimazu a delantero. De forma inesperada, la aparición de Kira le ofrecía más posibilidades de jugar. Y con esta ilusión comenzarían los entrenamientos junto a viejos y nuevos compañeros, con algunos partidos de preparación. El primero contra Dinamarca, en el que Ken aún formaría como portero, relegándolo a la reserva, pero solo durante la primera parte. Con la reanudación se producía el cambio. Wakashimazu se colocaba como punta y Morisaki bajo palos, encajando un solo tanto frente a Haas y ganando el partido. El futuro parecía sonreír por fin al eterno segundón, pero nada estaría más lejos de la realidad, porque a kilómetros de Japón, ciertas circunstancias se estaban dando para que todo cambiara de nuevo. La sorpresa en el mundo del fútbol fue total cuando Wakabayashi fue apartado del Hamburgo, que lo colocaba como agente libre sin equipo. La alegría estallaba en las filas de la selección japonesa cuando Kira lo presentaba como la nueva incorporación al equipo nacional. Pero con Genzo Claro, fue porque perdió con el Hamburgo de Schneider. de nuevo allí, No, con el, ¿cómo se llama el equipo? Contra Schneider, porque no creo el Saki equipo. se le cerraban otra vez las puertas. Así lo confirmó la titularidad del superportero en el amistoso contra Nigeria, que acabó en empate a 2, aunque volvió a contar como primer portero en el encuentro de preparación contra Paraguay, sin encajar ni un solo gol, y siendo en esta ocasión sustituido él mismo por Wakashimazu en la segunda parte. Con las innovaciones de Kira, Morisaki había jugado la mitad de los minutos en estos juegos previos, y fue finalmente incluido entre los 23 jugadores que disputarían el torneo asiático. Pero la pregunta ahora era, ¿qué pasará cuando comience la verdadera lucha? La presencia de Wakabayashi en la portería en el primer partido contra Malasia respondía a esa pregunta. El exjugador de Nankatsu era oficialmente suplente una vez más, aunque pudo jugar el último partido en la fase de grupos cuando Japón ya tenía garantizada su clasificación a la fase final. Una fase en la que las cosas se complicarían. Tras conseguir una victoria frente a Vietnam y un empate contra Arabia Saudí con la seguridad de Wakabayashi en la línea de meta, el cierre de la primera ronda sería un juego bastante más complicado. El equipo de Australia supo jugar mejor sus cartas y tras una nueva lesión de Genzo en el ojo, Morisaki tuvo que entrar en la que sería a la postre una de las peores actuaciones de su vida.
encajando 3 goles en los últimos 15 minutos. ¡A la miércoles! ¿Pero qué le hicieron? Y siendo protagonista en la última acción en la que quiso jugarse el todo por el todo, abandonando su portería hasta la meta contraria y uniéndose al resto de compañeros en el remate de un saque de esquina. Y falló en sus intenciones, provocando una sencilla contra que terminó con el definitivo gol a puerta vacía que cerraba la victoria australiana. Se metían en un verdadero lío que desataba las críticas sobre la selección y les obligaba a ganar todo lo que venía por delante. A ganar 3 partidos consecutivos, en los que a pesar de su sin Genso, sin Oliver, lamentable última actuación, Morisaki jugaría íntegros como portero titular. Y quizás fue la seguridad de este voto de confianza, o que simplemente se encontró más inspirado, pero Morisaki supo hacerse grande bajo los palos. Sin Oliver, sin Benji, estando de portero, y no permitió que un solo balón tocara su red, contribuyendo decisivamente en las victorias del equipo. Desgraciadamente sí que encajó en el último y definitivo partido de vuelta contra los australianos, poniendo la clasificación cuesta arriba, aunque una combinación de sacrificio, ímpetu y buen juego pudo remontar la crítica situación para convertirla en la gran celebración que este grupo merecía. Eran una vez más los mejores de Asia y como regalo recibían un pase directo a los Juegos Olímpicos de Madrid. Por lo que tras finalizar la temporada en la J-League, el ciclo de la selección nacional comenzó. No, creo que acá se lesiona un chingo acá, creo. A girar de nuevo, concentrados una vez más, disputando partidos amistosos en México frente a Finlandia y la selección local. Todo para volver a seleccionar 23 chicos que viajarían a España. Japón, Holanda, Argentina. Holanda que le sacó la mugre. Argentina que tenía a esos jugadores, que no recuerdo su nombre, que eran entrenadores, no, pero que eran entrenados por el amigo de Roberto Cediño. Roberto, Nigeria. Brasil, China, Senegal. Qué rico partido. Que de nuevo figuraba Morisaki, quien a estas alturas se sabía muy bien su papel. Aunque Wakashimazu volvía a inscribirse como portero y delantero, Wakabayashi llegaba esta vez en plena forma, demostrando su nivel desde el comienzo de los Juegos Olímpicos. Una década después, Morisaki seguía en el mismo punto que cuando comenzó en Sutetsu, a la sombra de Genzo. No jugó un solo minuto en la fase de grupos que sus compañeros solventaban una vez más, pero como casi siempre, su oportunidad no tardaría en llegar. ¡Contra Alemania! En los Alemania! cuartos de final, en el duro encontronazo con Alemania, cuando Wakabayashi tuvo que Snyder se saboreaba esa portería. Snyder abandonar casi desangrado el estadio en ambulancia. ¿Cómo dice? Cuando Wakabayashi tuvo que abandonar casi desangrado el estadio en ambulancia. Con el marcador a favor, pero contra un Snyder sediento de gol. Fue justo en este dramático momento en el que a Morisaki le tocó defender no solo la meta japonesa, sino la dignidad de un amigo malherido cuya gorra cubierta de sangre pesaba como una losa. No era la mejor forma de debutar en este campeonato, y lo que tenía que ocurrir, por supuesto que ocurrió. El tiro de fuego no tardó en penetrar su portería 2 veces consecutivas. Morisaki se mostraba incapaz frente al poder de Snyder, y aunque salvó alguna buena ocasión de Goethe, volvió a claudicar ante el emperador, quien remontaba el partido. La locura se desató entonces sobre el césped, idas y vueltas con ocasiones consecutivas, entre las que una mano salvadora de Morisaki y la velocidad oportuna de Nita devolvían las tablas al marcador, forzando la prórroga. Pero el tiempo añadido no trajo sino más de lo mismo. ¿Adelantado? Muchas ocasiones, alguna salvada, y los goles de Japón que volvían a poner distancia. Un inteligente Calf metía los suyos de nuevo en el partido, para que se enchufaran del todo con un nuevo tiro de fuego de Snyder, que Morisaki hizo todo por tapar, pero que terminó lesionándolo en el hombro. Sin posibilidad de cambio, tuvo que aguantar en esas condiciones hasta ¿Pero Richard? al final. ¿O no puede Y Richard? así, poder ver desde el terreno de juego cómo Tsubasa cerraba el difícil partido y pasaban de ronda. Después de 120 minutos de sufrimiento, continuaban en el torneo, aunque su hombro le iba a impedir jugar en condiciones los siguientes partidos, teniendo que ceder la portería a Wakashimazu.
Una vez más, la carrera de Morisaki se mostraba como una sucesión incesante. No, causa, pero acá sí lo banco, ¿ah? Lo recontrabanco a Morisaki, ¿ah? Porque a Snyder entrar de suplente después de que masacró a Genso. De fortuna e infortunio. La mayoría de estos últimos con la selección. Al margen del campeonato olímpico, la J-League se acercaba a una nueva temporada. Y esperando que su lesión no fuera grave, el guardameta veía cómo algunos de sus compañeros y amigos daban el salto a grandes ligas, mientras él se quedaba, al menos por ahora, un paso por detrás. Sacrificio y esfuerzo son las dos consignas que mejor definen a Yuzo Morisaki. Un guardameta valiente y obstinado que suple sus carencias técnicas con dosis extras de entusiasmo más el buen saber de quien lleva desde la infancia bajo una portería. Todo un profesional que ha sabido manejarse en un segundo lugar desde que tiene memoria, sin hacer grandes dramas, pero sin bajar los brazos nunca, haciéndose buen compañero dentro y fuera del campo, atento siempre a cada nueva oportunidad de avanzar un paso más. Wow. Mira, Morisaki lo banco y lo recontrabanco porque sí sé que después ¿qué sé? Que me parece que es un video que no sé si juega en la nacional, o sea, en un equipo nacional y luego se va al extranjero. No recuerdo muy bien. Pero sí, de hecho, Morisaki me sorprende porque muchas veces él tuvo un papel terciario o secundario, secundario o terciario, ¿ya? Y creo que ha tenido más en esas etapas terciarias que incluso titularidades, ¿ya? Siendo que su mejor desempeño ha sido en la Copa Asiática, ya, pero de otro entrenador, para mí lo banco, para mí el que ha convertido a Wakashimasu como delantero me parece una jugada bien loca, me gustó. Pero bueno, lo banco a Morisaki, no es el mejor portero, para mí siempre va a haber esa pelea entre Wakabayashi y Wakashimasu, siempre va a haber esa pelea para ver quién mejor. Obviamente lo van a poner siempre a Wakabayashi, ya, pero no, ahora me he puesto a pensar que ahora Morisaki también tenía mucho que dar, de verdad. Aunque mayormente le metía más goles, pero bueno. Y lo banco, claro, lo banco. Como arquero y como personaje. Me parece muy bien. A pesar de estar terciario, hace su chamba. Y no se queja. Porque a Wakashimasu, pero a Morisaki, nunca lo escuché quejarse. Porque lo pusieran o no lo pusieran. No, mira, acá sí lo banco. Porque no se quejaba como con Wakashimasu, que le dijeron: no estás como titular, y se fue. Se fue a otro equipo y luego lo llamaron para ser delantero, ¿ya? Por eso Morisaki, por esta vez, Morisaki mejor que Wakashimasu, aunque me funen. Y bueno, ese sería todo el video. Muchas gracias por la recomendación, que ahí voy a poner el comentario que me dijo que vea este video, ¿ya? O el editor lo va a hacer. Sí, gente, yo veo sus comentarios y los pongo en la lista. Tengo un montón de videos que tengo que ver porque me están poniendo los comentarios o me lo ponen en mi Discord, ¿ya? Y sin más que decir, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. David, si estás viendo esto, muy buen video, de verdad yo te banco por hacer este tipo de videos. Me agradan ver qué es lo que hicieron los demás personajes después de la Liga de París, porque no sé, ¿ya? Solo sé que hay Hyuga y mente el tiro del dragón, porque vi una flaca que usa el arco, pero bueno. Sin más que decir, David, si ves que estoy usando tu contenido de mala manera, tú me dices y yo inmediatamente borraré el video si tú crees que no he hecho tu contenido como debe ser. Y sin más que decir, gente, ya se la saben, una comentadita, un likecito, una suscribida siempre ayudan. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.